Lo fue Zamora en 2009 y hoy otra ciudad de Castilla y León, Valladolid, vuelve a ser sede de una cumbre entre España y Portugal. Los jefes de gobierno de ambos países, ambos socialistas, Pedro Sánchez y Antonio Costa, han viajado hasta la ciudad con sus ministros. Tras la foto de familia y los honores militares, las reuniones y los acuerdos se han alcanzado en el interior de este Palacio Real, al que también se ha acercado como anfitriones el presidente Herrera y el alcalde de Valladolid. Hola, ¿cómo están? Valladolid y por extensión Castilla y León son capitales hoy de la cooperación transfronteriza entre España y Portugal. Estamos pendientes de que ambos mandatarios informen de los acuerdos alcanzados en rueda de prensa, pero hay cierto retraso. En cualquier caso, Leticia Sánchez, ¿se ha notado la sintonía entre los dos mandatarios? Sí, se ha notado, Alejandra, y eso que veníamos de un olvido esta semana, el pasado lunes, cuando Pedro Sánchez propuso al primer ministro de Marruecos una candidatura conjunta para el Mundial de Fútbol de 2030, España-Portugal-Marruecos, pero no había informado a Antonio Costa de esta posibilidad. Hoy sí se ha hablado aquí en esta cumbre de Valladolid de ese asunto. Como decías, no ha empezado la rueda de prensa. En estos mismos momentos se están firmando los acuerdos y ya sabemos que hay acuerdos en materia de empleo, de interconexiones energéticas, que habrá un acuerdo también para la lucha contra la despoblación y también de un intercambio de profesionales de los museos estatales. ¿Y cómo explicar lo que hoy ha sucedido en el Congreso? Insultos, cabreo de la presidenta y un escupitajo de por medio. Todo un espectáculo. El detonante ha sido la interpelación de Gabriel Rufián. La interpelación de Rufián al ministro Borrell, la presidenta le ha percibido por sus aspavientos y le ha acabado expulsando. Uno de los diputados de Esquerra, que se han ido con él, le ha dirigido este gesto a Borrell. El ministro dice que le ha escupido. No utilizamos bien la palabra que nos han dado los españoles para representarles. Y no utilizamos bien tampoco nuestro modo de estar. Un centro de turismo minero, ampliar el centro del Urogallo o reformar el albergue. Todo eso anuncia la Junta para la comarca de Laciana. Los responsables de Economía y Fomento han explicado hoy en Cabo Ayes de Arriba estos proyectos para impulsar el turismo en esta zona y para los que anuncian una inversión de 3 millones de euros. Y los vecinos de un pueblo soriano recogen firmas para salvar su cementerio de la ruina. Este es el cementerio de La Muedra, cubierto totalmente por la maleza. Sus vecinos quieren salvarlo y ya sería la segunda vez. Cuando hace casi 80 años se construyó el embalse de la Cuerda del Pozo, las tumbas se trasladaron a la zona alta de la localidad para que no quedaran anegadas por las aguas. Y las lluvias siguen cayendo en nuestra comunidad. Esta noche y mañana por la mañana continuarán las precipitaciones de forma intermitente y débil. Las temperaturas no van a bajar más y se mantendrán muy parecidas a las de hoy. Se formarán nieblas a primeras horas en zonas de la meseta. Valladolid ha sido hoy la sede de la 30ª Cumbre Hispano-Portuguesa. Pedro Sánchez y Antonio Costa, ambos mandatarios socialistas, se han reunido con 23 de sus ministros, 11 de España y 12 de Portugal. Solo una ministra dentro del equipo de Costa. La cumbre ha empezado con retraso porque ha habido que esperar al primer ministro portugués. Tras la foto de familia y el acto militar han comenzado las reuniones dentro del Palacio Real, hasta 11 bilaterales entre ambos gobiernos. Mientras los ministros y ministras se han reunido de forma bilateral en las distintas dependencias del Palacio Real, la sede de Capitanía General en Valladolid, el presidente Sánchez y su homólogo portugués, Antonio Costa, han departido en el Salón del Trono. Leticia Sánchez, hola de nuevo. El presidente del Gobierno ha citado no pocas veces a Costa como su referente. ¿Ha habido afinidad en esa reunión?
Sí, Alejandra, afinidad y sintonía entre ambos, como ya vimos por otra parte en su encuentro del pasado mes de julio y también en octubre en la Fundación César Manrique. Sánchez destaca la capacidad de su homólogo para gobernar desde 2015 con todos los inicios en contra, y ambos defienden que son posibles otras políticas al margen de la austeridad, eso sí, controlando las cuentas públicas. En estos momentos acaba de finalizar la firma de los acuerdos y podría empezar la rueda de prensa en unos minutos, pero sí que sabemos que se han valorado los acuerdos alcanzados en la pasada cumbre de Villarreal en 2017 y que entre los acuerdos nuevos de esta cumbre de 2018 estaría un acuerdo en materia de empleo, también en materia de despoblación, de intercambio de los profesionales de los museos estatales y también sobre las interconexiones energéticas. Gracias, Leticia. Era la señal que nos llegaba en directo desde el Museo de Escultura en Valladolid. Es la última hora de la cumbre entre España y Portugal que se ha celebrado, como decimos, esta tarde en esa ciudad. Volveremos más adelante a ese punto para seguir ampliando la información sobre los acuerdos alcanzados. Pero en el marco de esta reunión entre los gobiernos de Sánchez y Costa se han producido otras noticias, como la que van a ver. Este es el sonido de fondo que ha acompañado el inicio de la cumbre. Los pitidos de los funcionarios de prisiones. Aprovechando la presencia del presidente del Gobierno y el ministro Marlaska, les han pedido que desbloqueen las negociaciones y convoquen las 3.400 plazas que están vacantes. Llevan 6 días en huelga y amenazan con nuevas movilizaciones. 300 manifestantes no han dejado de hacer sonar sus bocinas. El presidente de la Junta ha recibido a las autoridades que han participado en la cumbre como comunidad anfitriona, pero no ha estado después en las reuniones. Sí han estado presentes en esas conversaciones interministeriales las peticiones del Ejecutivo de Castilla y León, que previamente había trasladado la necesidad de impulsar en Europa el corredor atlántico o resolver los costes del efecto frontera. Castilla y León también propone como idea novedosa que ambos gobiernos estudien crear centros europeos de educación en la frontera con un currículum compartido. Actualmente, más de 650 alumnos de Castilla y León estudian portugués. Aprenden portugués en uno de los 11 centros de la comunidad que en León, Zamora y Salamanca lo imparten como segunda lengua extranjera o dentro del programa específico para alumnos lusos que viven en Castilla y León. Es una de las muchas iniciativas de colaboración conjunta puestas en marcha con nuestros vecinos. Castilla y León y Portugal participan además en decenas de proyectos financiados con fondos europeos por valor de 30 millones de euros. Ambos territorios trabajan en protección civil y extinción de incendios, y en materia cultural, la Bienal ARPA es el mejor ejemplo de colaboración. Es un trabajo que está teniendo resultados muy rápidos en términos de la protección de nuestro patrimonio cultural. El yacimiento de Foz Coa Siega Verde, único sitio transnacional declarado Patrimonio Mundial, se gestiona de forma conjunta, como también hay colaboración entre las médulas y el yacimiento de Tres Minas. En Guarda se creó en el año 2001 el Centro de Estudios Ibéricos. Os problemas relacionados com o despovoamento, que é também problema comum a ambos os lados da fronteira. Son solo algunos ejemplos de una estrecha, fluida y dilatada relación en el tiempo. Se iniciaba en 1990 con 2 comunidades de trabajo que se institucionalizaban en 1995 y que se han refrendado en 2008 y 2009. Castilla y León es la única comunidad española que ha firmado un memorándum con el gobierno portugués y ha puesto en marcha también una macrorregión del sudoeste europeo. Meritxell Batet ha sido la primera ministra en llegar a Castilla y León el día en que se celebra la minicumbre de Estado hispano-portuguesa. Ha arrancado, como decimos, a las 4:30 en el Palacio Real, y en esta reunión previa lo que ha hecho la ministra y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, es fijar el orden del día de los asuntos que el presidente de la Junta quiere abordar en la próxima reunión que va a mantener con el presidente Pedro Sánchez el próximo martes. Castilla y León quiere abordar el tema de la necesidad de una financiación autonómica y también abordar otras cuestiones importantes para la comunidad, como son el futuro de la PAC, el reto demográfico y conseguir que la transición energética sea ordenada y justa.
El Gobierno de Castilla y León invertirá 3 millones de euros en dinamizar turísticamente la comarca leonesa de Laciana. Anuncian 4 proyectos para impulsar una de las zonas más castigadas por el fin del carbón y también por el cierre de la central de Compostilla. 4 actuaciones que verán la luz en los próximos años tras una inversión de 3 millones de euros. Buscan darle a Laciana un nuevo futuro tras el fin del carbón. La ampliación del centro del Urogallo, la reforma de un albergue, la construcción de un edificio polifuncional y una mina escuela buscan posicionar a la zona como referente turístico. Un proyecto muy relevante que va a poner en marcha, a licitar el próximo año para que sea una mina visitable, un centro, por lo tanto, etnográfico de cómo era la minería. Esta mina en vivo era uno de los proyectos más demandados. La consejera de Economía ha destacado que gracias a ella se podrá saber en pasado cómo era la actividad minera. En este sentido, ha criticado duramente la decisión equivocada y precipitada de cerrar Compostilla. La verdad es que ha sido una decisión totalmente equivocada. Decisiones equivocadas de un gobierno que no es consciente de las implicaciones que tienen. Que haya alternativas industriales potentes por parte del Gobierno de España, que es quien ha adoptado esta decisión, que creo que para esta tierra no es buena. Del Olmo ha confiado en que el Gobierno tenga un plan energético alternativo para un país cuya energía depende en un 20% de centrales de carbón. Además, la Junta exigirá al Gobierno actuaciones inmediatas en las cuencas para paliar el cierre de minas y de las térmicas. Así se lo ha transmitido a los alcaldes de los municipios de las comarcas mineras y al Comité de Empresa de Compostilla, con quienes se ha reunido esta tarde en Villablino. Pilar del Olmo ha reclamado a Endesa nuevos proyectos que sigan generando actividad económica en la zona y para la propia central. Animar a Endesa a que haga inversiones aquí, en otras fuentes, por ejemplo, el gas. Tiene que hacer actividad económica suficiente para que las empresas auxiliares sigan quedándose en esta zona. Y todo esto ha coincidido con el anuncio de Endesa de que está preparando un plan de promoción empresarial para el Bierzo. Lo ha avanzado durante la presentación de su plan estratégico hasta 2021. Aún lo tiene que concretar con las administraciones, pero podría incluir la creación de un centro logístico eólico. Endesa afirma que parte de la plantilla se recolocará, otra se prejubilará y otra trabajará en el desmantelamiento de la central, del que también se beneficiarán las empresas auxiliares. Además, hoy hemos conocido que el Ministerio de Transición Ecológica ha autorizado el cierre de la central térmica de Anllares, en Páramo del Sil, en el Bierzo. Naturgy prejubilará y recolocará en otros centros a sus 50 trabajadores. Una vez que se consuma el mineral existente, comenzará el desmantelamiento. Naturgy aún tiene que decidir sobre la continuidad de la central de La Robla. Y cientos de vecinos se han manifestado, como ven, esta tarde en Miranda de Ebro, en Burgos. Allí han pedido una sanidad pública de calidad, que se cubran las necesidades en atención primaria y que se construya el Centro de Salud Miranda Oeste. En cuanto a las especialidades, quedan por cubrir las de dermatología y cardiología del Hospital Santiago Apóstol. Recuerdan que el servicio de oncología de este centro hospitalario se consiguió en las calles. Por eso piden que siga siendo atractivo y no se convierta en un hospital de segunda. Que destinen medios y que destinen recursos para que el Hospital Comarcal Santiago Apóstol sea de verdad un hospital que resulte atractivo para los profesionales. Yo creo que tampoco es muy complicado, ¿no? Pienso que se trata de gestionar y si queremos acortar listas de espera, tiene que haber más especialistas. El PP de Soria ha recibido esta tarde al candidato a la presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien se ha definido en su visita a la provincia como candidato ganador. Ha manifestado que quiere una victoria en las próximas elecciones que sea rotunda. Nuestro objetivo se resume en una sola palabra: la victoria. Una victoria clara, rotunda y sin paliativos, para que no haya lugar a dudas de quién es el que gana y de quién es el que quiere que gobiernen los sorianos y las personas de Castilla y León.
Tremendo lo que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados. El escenario de crispación política se ha traducido en la primera expulsión de un diputado en más de una década. Ana Pastor ha combinado a Gabriel Rufián a abandonar el hemiciclo por insultar a José Borrell. No ha sido una polémica aislada. El ministro denuncia que otro diputado de Esquerra Republicana le ha escupido. Todo ha comenzado por las gruesas palabras de Gabriel Rufián a Ciudadanos y al ministro de Exteriores. Cada vez que el grupo parlamentario de Ciudadanos llame golpistas, les llamaremos fascistas. Es el ministro más indigno de la historia. Ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir. Cerrada ovación de los socialistas, populares y ciudadanos a Borrell ante los aspavientos de Rufián desde su escaño. Señor Rufián, le llamo al orden. Primer aviso al que han seguido un segundo y un tercero. Le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo. Expulsado del Pleno, ha salido con sus compañeros de Esquerra Republicana con una nueva polémica, cuando han pasado junto al ministro que dice que le han escupido. El hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe. ¿Es falso? Y él lo sabe. Ciertamente, uno de ellos se ha girado y me ha escupido. El incidente ha provocado una reprimenda general de la presidenta del Congreso. No utilizamos bien la palabra que nos han dado los españoles para representarles y no utilizamos bien tampoco nuestro modo de estar. Ana Pastor ha pedido que las palabras golpista y fascista se retiren del diario de sesiones. Ese espectáculo se ha producido durante una sesión de control al Gobierno en la que los partidos se han enzarzado por el pacto fallido para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El PP culpa al Gobierno de la renuncia de Marchena como candidato a presidir el Consejo General del Poder Judicial por filtrar su nombramiento. Su Gobierno ha malogrado este proceso filtrando ese nombre de un posible presidente. Pero nosotros no vamos a contribuir a ese desprestigio del Poder Judicial y a ese descrédito institucional. Porque usted, para tapar sus vergüenzas de no asumir la responsabilidad de lo que hizo el señor Cosidó, lo que hace es romper la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La vicepresidenta también ha criticado los mensajes de WhatsApp de los populares mientras escuchaba las críticas de Ciudadanos a ambos partidos. ¿Qué juez puede ahora aceptar ese cargo sin quedar por debajo de ese baremo de dignidad y de ese baremo de independencia? ¿Ustedes plantean que el Poder Judicial se nombre a sí mismo? ¿A contramano de cualquier principio democrático, de cualquier democracia parecida a la nuestra? El PP pide la dimisión de la ministra de Justicia por este asunto. Usted es un producto tóxico que contamina todo lo que toca. ¿Usted pide responsabilidades a quién? Cuando usted sale en los papeles de Bárcenas. En este pleno, Pedro Sánchez ha descartado que Bankia siga como una entidad pública como pide Podemos, pero rechaza venderla por ahora por el estado de las cotizaciones. No se extrañen si en unos meses les empiezan a llegar propaganda electoral a sus teléfonos móviles, sus redes sociales o sus correos electrónicos. Será a causa de la nueva ley de protección de datos. Esta tarde el Senado ha aprobado esta norma que va a permitir a los partidos rastrear datos y opiniones políticas de los usuarios en Internet. Después podrán utilizar esa información para enviar publicidad personalizada sin necesidad de consentimiento. Y desde Bruselas hoy no llegan para nada buenas noticias para el Gobierno de España. La Comisión Europea no se cree las cuentas previstas para 2019. Pide cambios en el borrador presupuestario, ya que cree que no hay ningún esfuerzo para reducir el déficit estructural, unos 7.800 millones de euros. Además, cree que los ingresos reales serán inferiores a los previstos por el Gobierno de Sánchez. Porque muchas de las medidas que recogía el borrador enviado por el Gobierno aún no están legisladas y por eso no las podemos tener en cuenta en nuestras previsiones. Antonio Garamendi ha afeado al Gobierno, con la vicepresidenta delante, que no se haya contado con los empresarios para fijar el salario mínimo o el borrador de la ley de cambio climático y ha mostrado su apoyo al sector de la automoción. Han sido sus primeras palabras con las que se ha estrenado como presidente de la COE, tras recibir el apoyo unánime de los asociados.
Antonio Garamendi es ya, y por aclamación de la Asamblea, el quinto presidente de la COE, por delante 4 años en los que tratará de mejorar la transparencia y la participación de las organizaciones miembro de la patronal. Sustituye a Joan Rosell, que se va haciendo un balance correcto, ha dicho, de los 8 años en los que ha estado en el cargo. Con una sola voz de la Asamblea. ¿Se aprueba la elección de don Antonio Garamendi Lecanda como nuevo presidente de COE? Antonio Garamendi se ha convertido en el quinto presidente de la COE, una legislatura en la que buscará la implicación de los socios. Tenemos que trabajar en la transparencia en absolutamente todas nuestras organizaciones y democracia en las decisiones. Garamendi ha reivindicado la voz del empresario y el diálogo social. Y ante la vicepresidenta Carmen Calvo ha criticado que les hayan dejado fuera de decisiones como la subida del salario mínimo o del debate de la ley de cambio climático. Nosotros queremos participar en ese sitio y participar honestamente con nuestras ideas, pero queremos participar con los trabajadores, queremos participar con el Gobierno, queremos participar con los partidos políticos. Sustituye en el cargo a Joan Rosell, que hace un balance razonablemente aceptable de sus años al frente de la patronal y que en su despedida ha tenido mensaje para las instituciones públicas. La gran reforma de las administraciones es el gran tema pendiente de nuestros tiempos. La igualdad de género, la digitalización y la internacionalización serán otras de las líneas que marcarán su mandato los próximos 4 años. Carlos Ghosn seguirá siendo presidente de Renault, aunque sin desempeñar función ejecutiva alguna. Durante esta suspensión, las decisiones las va a tomar el actual director general Thierry Bolloré. Así lo decidió anoche el Consejo de Administración, que está a la espera de tener información más detallada de la investigación interna de Nissan y de las acusaciones de la justicia japonesa. Mañana se reunirá el Consejo de Administración de Nissan. Y seguimos en Renault, porque el turno de tarde de la planta de montaje de Valladolid ha tenido que parar esta tarde. La causa está en estas protestas en Francia, la de los chalecos amarillos contra la subida del precio del carburante. Durante los últimos días han bloqueado carreteras y fronteras y creado problemas de suministro. En las últimas horas se ha abierto el paso de Irún, por lo que mañana y pasado las plantas volverán a la normalidad. Pues a esta hora, 20:52, regresamos al Museo de Escultura de Valladolid para rematar lo que nos deja la cumbre hispano-portuguesa que esta tarde se ha celebrado en esa ciudad. Comparece en rueda de prensa en estos momentos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Me gustaría empezar agradeciendo al presidente del Gobierno del Reino de España, al presidente de la Comunidad de Castilla de León y al señor alcalde de Valladolid, agradecerles esta acogida excelente que me ofrecen a mí y a mi gobierno para esta 30ª cumbre. Las relaciones entre España y Portugal se basan en una visión común sobre Europa y también sobre el mundo. Empecemos por Europa. En Europa compartimos los mismos puntos de vista. Pues estábamos escuchando en directo a António Costa, primer ministro portugués, y la ministra Meritxell Batet adelantaba esta mañana que el reto demográfico iba a estar sobre las mesas de trabajo, y así ha sido. A estas horas podemos decir que esta cita se cierra, Leticia Sánchez, hola otra vez, con un acuerdo importante para Castilla y León en materia de despoblación. Sí, así lo podemos confirmar. Antes de Antonio Costa ha hablado Pedro Sánchez y así ha dicho que se ha firmado una declaración conjunta entre ambos países, que se han abordado 22 ámbitos de colaboración y entre ellos va a haber el desarrollo de una estrategia ibérica de lucha contra la despoblación y el envejecimiento. También acuerdo en materia de comercio, en materia de interconexiones energéticas, ha dicho Sánchez, para una transición ecológica adecuada. También ha destacado que Valladolid acogerá en abril de 2020, será el inicio de una exposición itinerante para conmemorar los 500 años de la Vuelta de Magallanes, en la
reunión han hablado del Brexit, hay una cumbre importante el próximo domingo. También han hablado de que tienen que aprobarse las perspectivas económicas de la Unión Europea antes de que se convoquen las elecciones del año que viene. Han hablado de la cumbre que habrá en diciembre para seguir avanzando en la Unión Monetaria, en la Unión Europea, también de migración, y han respaldado la declaración de Marrakech, una cumbre que se va a producir el próximo 5 de diciembre y a la que Sánchez decía el lunes que asistirá. En conclusión, Sánchez ha destacado que esta cumbre demuestra las excelentes relaciones, ha dicho, que mantienen Portugal y España. La Policía Nacional ha desarticulado en Almería una organización dedicada a la explotación sexual y trata de personas. Hay 5 detenidos y 22 mujeres han sido liberadas. Aprovechándose de su necesidad, los detenidos ofrecían una falsa promesa de trabajo en la hostelería. Las captaban en distintas localidades de España y posteriormente eran obligadas a prostituirse. Y la Audiencia Nacional ha declarado nulo el Sindicato de Trabajadoras Sexuales Otras por considerar que la prostitución por cuenta ajena no puede ser objeto de un contrato. Da así la razón a la comisión que investiga los malos tratos a mujeres, que denunciaba que aceptar esta relación contractual implicaría reconocer como lícito el proxenetismo. Y en Salamanca, la CINE ha contado con el testimonio de un exproxeneta arrepentido. Se presentó en la Seminci y en él aparecen también otras figuras como José Luis Rodríguez Zapatero. Yo soy un niño que en la adolescencia no encaja en lo que se espera que un niño... En 15 años, contabilizando el número de mujeres asesinadas por violencia de género, nos estamos acercando a 1000 en 15 años. Mientras que la banda terrorista ETA, en 60 años de historia, asesinó a 829 personas. Y, sin embargo, la violencia machista no es un tema que preocupe a la gente. La próxima semana, las fuerzas de seguridad comenzarán a recibir formación específica para tratar con una mayor sensibilidad a las mujeres que denuncien sufrir violencia de género. Lo ha anunciado la delegada del Gobierno en la clausura de unas jornadas en las que han ido de la mano con la Cátedra de Género de la Universidad para ahondar en la cultura que sustenta esa violencia. Allí han puesto en valor la educación para la erradicación de esa lacra, y por educación no hablan únicamente de la labor docente. Una educación sentimental sexual que dejamos en manos de la pornografía, tristemente, y que genera unos modelos de abuso sobre las chicas, unos modelos de abuso, un modelo de abusador por parte del chico que parece que es el normal. Comisiones Obreras y UGT han presentado de manera conjunta su manifiesto con propuestas para la eliminación de la violencia de género en el ámbito laboral. Ambos sindicatos reclaman medidas efectivas para el fomento del empleo y la mejora de los derechos laborales y económicos de las mujeres maltratadas. El próximo 25 es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las empresas queremos hacer una llamada de atención que los tienen que poner en marcha los mecanismos que tienen los derechos que tienen las mujeres víctimas de violencia dentro de sus empresas. Realizar un enfoque integral de la violencia en el lugar de trabajo, incluido su tratamiento en la normativa sobre prevención de riesgos laborales y el endurecimiento de las sanciones de este tipo de comportamientos. La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a 10 años de prisión a un hombre de 35 años por 2 delitos continuados de abusos sexuales a menores de 16. Además, se le condena por un delito contra la salud pública por la marihuana que facilitó a los menores. El tribunal considera aprobado que el condenado inicie una relación con una menor de 14 años y que incluso mantuvo relaciones sexuales con ella al menos en 4 ocasiones al mismo tiempo que le suministraba marihuana, así que conste que ello influyera en la decisión de consentir el acto sexual, según señala la sentencia. La relación finalizó al ser descubierta por la madre de la menor, que denunció los hechos en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Segovia. Sin embargo, el condenado reincidió con una amiga de la víctima de 15 años en ese momento. Ha sido condenado a 10 años de prisión, a no acercarse a las víctimas a menos de 300 metros y a pagar a cada una de ellas 3.000 euros.
El Museo de la Evolución Humana en Burgos acogerá 8 charlas de mujeres expertas en ciencia y tecnología. Es la tercera edición del programa STEM Talent Girl, un proyecto referente ya en España que tiene como objetivo inspirar y educar a la próxima generación de mujeres líderes en este ámbito. En Castilla y León participarán más de 600 alumnas de diferentes colegios de la comunidad. Aquí seguiremos ofreciendo a las niñas sesiones de mentoring, de shadowing, para que experimenten perfiles STEM en las compañías colaboradoras, por ejemplo, como GSK, como L'Oréal, como ASTI. Organizaremos talleres tecnológicos para estas alumnas para que experimenten en primera persona la tecnología y se aproximen a las tecnologías que son habilitadoras de la industria 4.0, como la robótica, el Internet de las cosas. El obispo auxiliar de Valladolid, el palentino Luis Argüello, es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Ocupará el cargo 5 años, hasta noviembre de 2023. El sustituto de José María Gil Tamayo asume como una de sus primeras misiones escuchar a la sociedad. Además, ha reconocido que el tema de los abusos en el seno de la Iglesia Católica es doloroso y complicado. En la de noviembre, además del secretario general, estará también... Es evidente que esto supone un desafío grande para nosotros, ¿no? A la hora de mirar hacia adelante y de cuidar, cómo no, con especial mirada a las víctimas de las cosas mal hechas en el pasado. Nos acercamos ahora hasta Soria, a La Muedra, el pueblo anegado por las aguas del embalse de la Cuerda del Pozo en el año 1941. El cementerio se llevó entonces a la zona alta de la localidad y se trasladaron con él los restos mortales que yacían en el antiguo Campo Santo. Hoy, casi 80 años después, sus vecinos quieren volver a salvar ese cementerio. La Muedra es una de las localidades con una de las historias más interesantes de la provincia de Soria. En 1923 el Estado aprobó la construcción de un pantano que anegaría por completo la localidad. 18 años después se concluyeron las obras y el pueblo quedó sumergido por las aguas. Los vecinos de La Muedra tuvieron que abandonar entonces su pueblo y el cementerio se trasladó a este en 1941. Los restos fueron enterrados en esta fosa común, pero hoy está todo abandonado. La maleza cubre por completo las tumbas, los muros evidencian con sus derrumbes la erosión y las puertas de acceso cuelgan de sus goznes a la espera de una rehabilitación, cometido del que se encargan ahora los descendientes de los vecinos de La Muedra, que se han reunido para poner solución al estado del Camposanto y recogen firmas para que el Ayuntamiento de Vinuesa se haga cargo del mantenimiento y conservación. Parece mentira que un sitio que realmente es un patrimonio de todos, es el único pueblo que hay debajo de un pantano en la provincia de Soria, esté en esta situación que ahora mismo lo contemplamos. Realmente las firmas lo que queremos es plasmar una inquietud que hay entre los gente de La Muedra, los modraños, y la gente descendiente para que realmente se conserve su memoria y no se encuentre en la situación que le encontramos ahora. Hasta el momento llevan 800 firmas recogidas que pretenden presentar el próximo mes de diciembre. Durante los próximos 3 años, Burgos y Toledo trabajarán de forma coordinada en la difusión de su patrimonio cultural. Hoy han constituido una comisión para coordinar todas esas actividades. Una cooperación que empezará a dar sus frutos esta primavera con un intercambio de exposiciones. Lo que significan los hermanamientos que caracteriza por muchas. Y en esos momentos se celebra en Lisboa la gala de entrega de las estrellas Michelin. Como les adelantó Castilla y León Televisión, el restaurante Pablo de León acaba de unirse a la prestigiosa lista gastronómica. Castilla y León contará de este modo con 11 restaurantes con una estrella Michelin. El restaurante Pablo se suma al Ermitaño de Benavente, Cobo Vintage de Burgos, Cocinandos de León, en Valladolid La Botica de Matapozuelos, el Refectorio de Sardón de Duero y el Trigo de la capital. Víctor Gutiérrez en Salamanca, el Villena de Segovia y los sorianos La Lobita en Navaleno y Baluarte en Soria capital. Sí, yo creo que a veces...
Pues felicidades a todos ellos. La fotógrafa Isabel Muñoz ha viajado por los 5 continentes intentando plasmar en sus instantáneas el lugar de los seres vivos en nuestro planeta. Ahora su exposición Discurso para la Academia, retratos de Isabel Muñoz, recala en el Museo de la Evolución. Es nuestra última imagen por hoy. Ahora llegan los deportes con Diego Espinilla. Nos vemos mañana, como siempre, a las 8:30. Feliz noche. Adiós. Franz Kafka, en su discurso para la Academia, ya lo advirtió, le cosquillea los talones a todo aquel que pisa sobre la tierra y al pequeño chimpancé también. La fotógrafa Isabel Muñoz les ha visitado en sus hogares a estos primates para devolverles su dignidad. Yo desde que he tenido conocimiento de todo eso, de cómo son capaces de reconocer a sus madres, cómo son capaces de reconocer la voz, de hacer también... para mí tienen derechos. Orangutanes, chimpancés y bonobos retratados en 20 fotografías hechas en la República Democrática del Congo y en Borneo. Para el artista, la mejor manera de conocerlos es mirarlos cara a cara, y esas miradas que capta su cámara bien podrían ser las mismas miradas de los homínidos expuestos en este museo. Son visiones vivas, expresivas, que muestran una luz interior que parece humana. La muestra completa el recorrido del Museo de la Evolución. No tenemos una sección de primatología. Quizá deberíamos tenerla, quizá algún día la hagamos, quizá algún día hagamos una exposición de primates, pero es una cosa que nos preocupa un poco porque como solo tenemos la evolución humana aquí, es como si no tuviésemos nada que ver con el resto de la biosfera, en ese sentido, en sentido evolutivo. Nos faltan nuestros parientes más cercanos. Una serie de irrepetibles y de obras de arte que trae esta Premio Nacional de Fotografía.